Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Nancy Salinas y en nombre de la Universidad Don Bosco les doy la bienvenida a este webinar denominado Diseño Universal para el Aprendizaje. Este espacio de formación se desarrolla en el marco del lanzamiento de un nuevo programa que estamos emocionados de compartir con ustedes, la maestría en la enseñanza de lenguas extranjeras. Efectivamente, esta nueva maestría busca formar docentes especializados en la enseñanza de idiomas que cuenten con las competencias para crear espacios de aprendizaje inclusivos, es decir, que fomenten la inclusión de las personas con discapacidad en el aula. Lo anterior a través del modelo Diseño Universal para el Aprendizaje y los principios que lo componen. Será un gusto para la Escuela de Idiomas desarrollar este webinar en torno a este importante tema. Para ello nos acompaña Mónica Pérez, directora de la Escuela de Idiomas y de la Maestría en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Mónica es además doctoranda en Educación e investigadora de temas asociados a la inclusión de las personas con discapacidad. Les invito a aprovechar este espacio para profundizar sus conocimientos acerca de la educación inclusiva y participar a través de consultas u opiniones en la sección del chat de esta plataforma. Bienvenidos nuevamente y buena jornada de formación para todos. Muchas gracias, Nancy, por la introducción. Como ya les adelantaban, mi nombre es Mónica Pérez y yo voy a estar a cargo de este espacio de formación. Este webinar que tiene como objetivo reflexionar un poco sobre la educación inclusiva, el rol del docente en la educación inclusiva y más específicamente cómo el diseño universal para el aprendizaje puede ayudarnos a nosotros como profesores a promover la inclusión de las personas con discapacidad. Como ya mencionaba bien Nancy, esto se está realizando en el marco del lanzamiento de un nuevo programa que es la Maestría en la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Comencemos entonces. Tenemos una jornada de aproximadamente 60 minutos en el que vamos a desarrollar algunos puntos claves relacionados con el tema del diseño universal para el aprendizaje. Así que no solamente vamos a usar ese tiempo para cubrir teóricamente estos puntos, sino también para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar conmigo a través de herramientas externas, pero también a través del chat de Zoom que tenemos por ahí. Para saber que ustedes han identificado el Zoom, el chat de Zoom, les voy a pedir por favor que coloquen por ahí un saludo para todos, buenas noches, un saludo para los demás que están acompañándonos en este webinar y así yo voy a saber que han identificado dónde está el chat. Les doy unos segundos entonces para que coloquemos por ahí, así yo ya sé que todos hemos identificado el chat. Y mientras lo hacemos, verifiquemos que tenemos nuestros micrófonos en silencio para no generar alguna interrupción y así poder activarlo únicamente cuando vayamos a tener una participación. Muy bien, veo que han identificado el chat por ahí. Muy bien. Veo que Gabriela tiene una pregunta. No sé si es un saludo o es una pregunta por la que ha levantado la mano, Gabriela. Bien, Gabriela. Si tiene alguna, ¿sí? Estaba intentando identificar el chat. Ah, muy bien, muy bien. No, no se preocupe, si ya lo identificó, entonces lo deja por ahí. Y si no tiene una consulta, solamente puede darle, bajar la mano o para tener claridad que cuando la vuelva a levantar, pues no asuma yo que no es que no tiene alguna consulta. Muy bien, gracias a todos los que nos saludaron por ahí en el chat. Vamos a dar inicio. Me gusta ver que estamos pues participativos porque lo vamos a necesitar a lo largo de la sesión. Quiero iniciar contándoles sobre esta nota en el periódico. La nota en el periódico nos relata la historia de Rudy Nieto, un joven de 20 años que asiste a la escuela. Como podemos ver en la fotografía, una fotografía de un periódico nacional real, vemos cómo Rudy, que tiene a su madre acompañándolo en la fotografía de 60 años, debe ser empujado en su silla de ruedas para llegar a su centro escolar. La madre empuja esta silla de ruedas por varios kilómetros
sobre calles empedradas y empinadas pendientes, que hacen que pues también los días en los que ella por motivos de salud o trabajo no pueda llevarlo, pues simplemente Rudy no vaya a la escuela. Después de este gran esfuerzo que la madre de Rudy hace para llevarlo a la escuela, pues sucede que tampoco las condiciones con las que Rudy se enfrenta en el aula, ya al llegar a su centro escolar, hagan más fácil la situación. Y es que en realidad, cuando Rudy visita su centro escolar, se da cuenta que las barreras que tiene para su aprendizaje no son muy diferentes a esas calles empedradas y a esas pendientes que tuvo que atravesar con su madre. Se da cuenta que en su centro escolar no solamente no se cuenta con la infraestructura necesaria para promover su inclusión, sino que además hay barreras sociales importantes que de alguna manera obstaculizan su aprendizaje. Esta historia que acabamos de escuchar de Rudy, que fue publicada en un periódico nacional hace un par de años, no es un caso aislado. El caso de Rudy Nieto, como persona con discapacidad, en este caso, persona con discapacidad motora, es la realidad de la mayor parte de las personas con discapacidad en El Salvador. Y esto pues lo podemos comprobar a través de los datos del CONAPEID que nos dice que el grado de escolaridad en promedio de la población con discapacidad en El Salvador es sumamente baja en comparación al resto de la población nacional. Las personas con discapacidad en promedio logran llegar a cuarto grado en la zona rural y a quinto grado en la zona urbana. Esto, en gran parte, dado las diferentes barreras físicas y sociales que limitan su acceso al sistema educativo salvadoreño. Acceso que no solamente está supeditado a nivel básico, educación media, sino también llega a estas limitaciones que deben enfrentar a nivel universitario. Ahora, todo esto que hemos ido platicando no únicamente aplica para las personas con discapacidad motora, que es lo que usualmente pensamos cuando pensamos en personas con discapacidad, alguien en silla de ruedas. La discapacidad también puede reflejarse a través de los sentidos, en el caso de las personas sordas o las personas ciegas, o a través de la discapacidad intelectual o mental, es decir, el espectro de discapacidad es bastante amplio. En tal sentido, la educación inclusiva deberá buscar que estas personas con discapacidad realmente puedan participar de ambientes de aprendizaje en condiciones de equidad, dignidad y plenitud. Ahora, antes de entrar en materia y hablar del diseño universal para el aprendizaje y platicar sobre cómo este se relaciona con la educación inclusiva, me interesa mucho saber qué piensan ustedes. Seguro que ya han escuchado el término inclusión y ya han escuchado el tema de educación inclusiva. ¿Alguna idea tendrán sobre lo que es? Hagamos un ejercicio. Ustedes ya me demostraron que identificaron el chat. Así que en el chat que ya identificaron, les voy a colocar un enlace. En este enlace, ustedes deben colocarme una palabra que ustedes relacionan con educación inclusiva. Si yo les pidiera resumir qué es educación inclusiva para ustedes en una palabra, ¿qué palabra sería? Les dejo el enlace en el chat y les doy 30 segundos a partir de este momento para dejarlos por ahí la palabra que para ustedes resume educación inclusiva. Vamos a ver. Muy bien, algunos de ustedes ya empezaron a colocar por acá sus palabras. Se los agradezco mucho y las podemos ir viendo por ahí. Si ustedes las colocan, van a poder ver ahí su aporte para el grupo. Ahí tenemos palabras como todos, atender diversidad, unidad, empatía que se repite, interesante cómo se repite esta palabra, igualdad,
Igualdad se vuelve a repetir, igualdad de oportunidades, ajustar, respeto y las palabras que ustedes vayan aportando las pueden ir viendo ahí cómo las vamos construyendo. En el chat aquí de Zoom también Jasmine nos dice equidad. Pues ustedes pueden ir viendo qué palabras este grupo asocia con el tema de educación inclusiva. Bien, todas las palabras que ustedes me han estado mencionando realmente no se alejan de la definición que vamos a ver en esta noche. Las palabras que ustedes han identificado están muy cercanas a la definición de educación inclusiva que no solamente el diseño universal para el aprendizaje propone, sino que también desde otras fundamentaciones teóricas de esta manera se define. Muy bien, gracias por sus participaciones. Tuvimos 17 participaciones por acá. La palabra equidad, que es la que vemos en azul y más grande, significa que más de una persona la escribió, así que fue una de las palabras principales que tuvimos en esta discusión. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Y voy a volver a compartir aquí mi presentación con ustedes. Bien, ya me platicaron entonces ustedes que creen que es educación inclusiva. Y pues quisiera comentarles un poco sobre algo del contexto de ese tema de educación inclusiva. Gunther Dietz es uno de los principales escritores sobre educación intercultural y sobre educación inclusiva. Y algo muy importante que nos dice y algo muy importante que yo quiero que ustedes recuerden en esta noche es lo que está justamente enfatizado en amarillo en sus pantallas. Bajo el prisma de la inclusión, la diversidad es inherente a la naturaleza humana. Es decir, este sentido, este concepto que nosotros como ideario colectivo hemos creado, que llamamos normalidad, a lo que nosotros le llamamos ser normal, en realidad, si lo entendemos como características homogéneas, es decir, si entendemos que ser normal es que somos iguales en características físicas, intelectuales, emocionales, culturales, a los demás, entonces ese constructo de normalidad es un mito. La normalidad entendida como que todos somos iguales a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, en realidad es un mito. Todos somos diversos. Y eso es lo que nos dice Gunther Dietz, que el primer paso para entrar a la educación inclusiva es tener claro que no existe el estudiante normal. El estudiante normal en realidad es parte del imaginario colectivo. Todos somos diferentes. Y en ese sentido, la diversidad es lo único que es normal. Todos somos diferentes a nivel físico, emocional, social, cultural y las características que hemos mencionado. Teniendo esto claro, teniendo claro que todos somos diversos, la escuela debería entonces estar formando personas para la diversidad. La escuela debería estar centrando su proceso formativo en torno a la diversidad y no en torno a la homogeneidad. Sin embargo, la realidad es que nuestro sistema educativo, no solamente en El Salvador, en el mundo entero, la escuela tradicional no fue pensada para la diversidad. Como podemos ver en este video ilustrativo, la escuela tradicional toma individuos diversos y los trata de homogenizar. Intenta adaptarlos a un estándar. Y entonces lo que hacemos es tomar diferentes personas e intentar que todas sigan una misma línea y que todas sigan lo que se conoce también como una educación, una talla para todos. La escuela tradicional, en ese sentido, pues hace mucho daño al tema de educación inclusiva porque no fomenta la diversidad y por el contrario, busca la homogeneidad. Esto lo podemos ver nosotros en cómo la escuela tradicional está pensada, en cómo se nos pide a todos usar la misma ropa, que le llamamos
uniforme, justamente porque se busca la uniformidad, que todos debemos seguir ciertos estándares, que todos debemos, en algunas escuelas muy tradicionales, repetir textualmente lo que el profesor dice, que todos debemos someternos a las mismas evaluaciones, debemos hacer las mismas evaluaciones estandarizadas, debemos aprender de la misma manera. Y pues claro, es complejo hablar de educación inclusiva porque en algunos casos puede interpretarse como en contraposición de la escuela. Y sí está en contraposición de la escuela tradicional. La educación inclusiva, a diferencia de la educación tradicional, rompe la idea de que la diversidad es un problema y por el contrario la celebra y planifica en torno de estas características individuales que tenemos todos, tengamos o no una discapacidad. Con este contexto, veamos algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a seguir la línea de lo que nos viene con el diseño universal para el aprendizaje. Vamos a ver en esta primera parte de la presentación 3 conceptos básicos. ¿Qué es discapacidad? ¿Qué son barreras de inclusión? ¿Y qué es en sí la educación inclusiva? Algo hemos adelantado con las ideas que ustedes me dieron y algo hemos adelantado con lo que Gunther Dietz ha dicho, pero vamos a terminar de aterrizar en esta primera parte de la presentación. Después de ver estos 3 conceptos, vamos a llegar a la parte del diseño universal para el aprendizaje cuando estemos todos en la misma sintonía de cómo vamos a entender la discapacidad para este modelo educativo. Empecemos entonces, ¿qué es la discapacidad? Para poder ver esto, quisiera que hagamos un recorrido histórico de cómo nuestra sociedad, cómo la humanidad ha entendido la discapacidad. Es cierto que todavía tenemos problemas graves de discriminación y exclusión, pero como vamos a ver en este recorrido histórico, hemos hecho importantes avances. Nos falta un largo camino que recorrer, pero hemos hecho importantes avances. Veamos cómo las diferentes construcciones sociales que ha tenido la humanidad han incidido en cómo se entiende la discapacidad. La discapacidad, por mucho tiempo, especialmente en la cultura griega y romana, se entendió desde el modelo de la prescindencia. El modelo de la prescindencia es un modelo que entendía la discapacidad como un déficit o una minusvalía. Ustedes recuerdan que incluso hasta en la época contemporánea, hace unos años, era usual utilizar el término minusválido. Minusválido viene precisamente del compuesto menos valor, que tiene menos valor. Pues este constructo viene desde hace mucho tiempo, repito, desde épocas griegas y romanas, donde las personas con discapacidad eran vistas como una carga para la sociedad. Eran vistas como personas que habían sido castigadas por los dioses y en ese sentido solamente tenían 2 destinos posibles según la sociedad que no tenía una discapacidad. Uno era la muerte. Matar a personas con discapacidad únicamente por esta característica era usual y legal. También el segundo destino que podrían tener aquellos que lograban sobrevivir era ser totalmente excluidos de la convivencia social. Por mucho tiempo, las personas con discapacidad no eran ni siquiera consideradas personas y eran consideradas únicamente como parte de una carga de la sociedad. Luego encontramos más adelante, pues mucho tiempo después, el modelo rehabilitador. Este modelo concebía la discapacidad siempre como algo que restaba valor al individuo que la poseía, es decir, siempre es un déficit, siempre es un defecto, siempre es algo que resta valor, pero aquí en lugar de desechar a la persona con discapacidad como lo hacían los griegos y los romanos, lo que se buscaba es que la persona pudiera rehabilitarse incluso por sobre su dignidad y su salud. Ahí entonces encontrábamos diferentes tratamientos
para obligar a las personas que utilizaban silla de ruedas, personas con discapacidad motora, para mantenerse de pie, como lo vemos en la fotografía. Veíamos entonces procedimientos médicos muy crueles en personas con síndrome de Down, por ejemplo, con personas ciegas o con personas sordas, porque lo que se buscaba era erradicar la característica de discapacidad para que la persona pudiera integrarse a la sociedad. Sin embargo, más que integrarse, lo que se estaba buscando es eliminar la discapacidad, incluso si esto significaba pasar por sobre la dignidad de la persona. Y bueno, mucho tiempo después, que es uno de los modelos que más ha prevalecido, encontramos el modelo asistencialista. Aquí la discapacidad se sigue viendo como algo que resta valor al individuo que la posee, pero en el constructo social ya no pensamos en la exclusión, ya no pensamos en forzar la rehabilitación cuando esta no es posible, pero sí pensamos en tener una actitud caritativa hacia la persona con discapacidad. Quienes no tienen una discapacidad se sienten en una posición superior por sobre aquellos que sí la tienen. De forma inconsciente, yo me considero superior y por eso yo, por caridad, te ayudo. Por caridad, yo decido ayudarte. Y ahí nosotros empezamos a ver cómo aparecen otros eufemismos para no mencionar la discapacidad. Si antes se utilizaban términos como minusválido, por ejemplo, en el modelo asistencialista aparecen términos como capacidades especiales, personas con capacidades especiales, personas especiales, porque en el modelo asistencialista se le huye a la palabra discapacidad. Y como la palabra discapacidad se hace mucho ruido porque me hace sentir mal, porque yo asisto a la persona desde una postura de lástima, entonces prefiero no utilizar la palabra discapacidad porque siento que la estoy ofendiendo y entonces la oculto, la maquillo y utilizo términos como capacidades especiales. Pues estos tres modelos han sido los modelos que históricamente han prevalecido y que todavía siguen muy arraigados en el sistema educativo en El Salvador y en el mundo. Encontramos todavía educadores que siguen viendo a las personas con discapacidad como incapaces de aprender y son excluidas, o personas que son forzadas a adaptarse a contextos que no les son favorecedores, como en el modelo rehabilitador, o docentes que no promueven la autonomía personal de su estudiantado dentro de las competencias del mismo y optan por tener una actitud muy asistencialista donde todo lo hago yo como profesor porque tú no puedes hacerlo. Esos han sido como los paradigmas o los modelos más importantes a lo largo de la historia. Sin embargo, hay un nuevo modelo, un modelo que ha tomado fuerza en los últimos años y es un modelo que surge de las mismas personas con discapacidad. Estos modelos que vimos anteriormente son modelos que surgen de las personas que no tienen una discapacidad. Pero el modelo que vamos a ver en esta noche, que es el modelo social o también conocido como el modelo de la autonomía personal, es un modelo que entiende que la discapacidad no es un defecto y que es mucho más compleja de lo que nos han dicho a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Ustedes por ahí en su diapositiva, en la pantalla, podrán encontrar la definición que nos da la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que se dio en el 2016 y está ahí marcado con amarillo. Ahora, les voy a dar un par de segundos para que puedan leer esta definición. Muy bien. Muy bien. Ahora, otra vez, como ustedes ya me demostraron que logran identificar el chat, yo quiero que me sean muy sinceros en el chat. Quiero que me cuenten
¿qué les pareció la lectura de la definición? ¿Les fue fácil leer la definición? ¿Les fue término medio leer la definición? ¿O fue un poquito difícil leer la definición por los colores que yo elegí? Carla Alvarado nos dice terrible, muy difícil. Jasmine desde antes nos había dicho, el color amarillo no se logra leer. Difícil, nos dice Carolina Enríquez. ¿Nos podrían decir los demás cómo sintieron esta lectura? Dicen alguien, nah, yo tengo vista 20/20 y no tuve dificultad. No es fácil de leer, muy difícil. Carlos Tamayo nos dice, no se logra leer. Aún verifico algunas palabras, nos dice Sara. Muy bien. Me arden los ojos, dice Rocío Fuentes. Un poco difícil de leer, dificultad de leer. Muy bien, muchas gracias por sus participaciones. Y bueno, no me alegra que hayan tenido dificultad de leer esta presentación, pero sí me alegra que el ejercicio experimental haya funcionado. Bueno, y es que intencionalmente elegí ese tamaño, tipo y color de fuente para que ustedes de alguna manera pudieran experimentar esta dificultad en leer. Entonces, aquí cabe la pregunta, estimados y estimadas, vale la pena preguntarse, ¿de dónde surge la dificultad que ustedes tuvieron para leer este texto? ¿Fue una dificultad de ustedes, una dificultad que ustedes no tenían la capacidad de leer? ¿O fue en realidad un resultado de ustedes interactuando con las decisiones que yo tomé al diseñar esta presentación? Con esa pregunta en mente, preguntémonos entonces, ¿qué es realmente la discapacidad? Hemos visto en los modelos anteriores, en el de presidencia, en el rehabilitador y en el asistencialista, en el que culpamos a la persona por tener la discapacidad. Tú tienes la discapacidad, entonces tú no mereces ser parte de la sociedad, presidencia. Tú tienes la discapacidad, entonces tú tienes que adaptarte a los demás usando estos aparatos aunque te lastimen, rehabilitador. Tú tienes la discapacidad, entonces me da lástima, entonces yo voy a ver cómo te ayudo porque pobrecito tú que así naciste, asistencialista. Pero en el ejercicio que hicimos en este momento, nos dimos cuenta que en ocasiones la incapacidad que tenemos de hacer una actividad no surge realmente de nuestras capacidades físicas, sino que realmente surge, como ustedes ya mencionan acá en el chat, como menciona Araceli y Jasmine, de las condiciones del entorno. Entonces, aquí vamos a poder ver la definición. Esta es la misma definición que teníamos aquí, exactamente igual, exactamente la misma, solamente que con las decisiones correctas. Y estoy segura que aquí no tendrán dificultad para leer el texto. Encontramos entonces que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU define a la discapacidad como las características físicas, sensoriales, intelectuales o mentales que, y nótese que está a propósito enfatizada esta parte de la definición, al interactuar con barreras del entorno, dificultan o impiden la participación plena del individuo en la sociedad. Es decir, la discapacidad surge porque tengo dificultades que el entorno me pone. La discapacidad en ese sentido no depende de la persona que tiene la discapacidad. Yo no es que no voy a la escuela porque yo no puedo ir a la escuela. No voy a la escuela porque las barreras del entorno me lo impiden. No es que yo llego hasta 5º grado como persona con discapacidad porque yo no pueda llegar hasta la universidad. Es que las barreras del entorno no me lo permiten. La discapacidad entonces es un binomio que está compuesto por, sí, mis características físicas, pero B, también por las condiciones de mi entorno. Ahora, ¿qué tipo de barreras enfrentan las personas usualmente con discapacidad? Muy bien, otra vez, aprovechando el chat, ¿podrían colocar ahí algunas ideas? Ustedes que se han dado cuenta cuando van a los centros comerciales o en su centro de estudios, ¿qué barreras
identifican que las personas con discapacidad deben enfrentar cuando intentan incorporarse a la sociedad? Muy bien. María Meléndez nos dice barreras laborales. Jasmine nos comenta sobre la falta de solidaridad. Giselle nos dice poca preparación. Muy bien, ahí tenemos algunas ideas de qué barreras usualmente las personas con discapacidad enfrentan. Beth nos dice barreras de infraestructura, que son las más usuales. Vamos a identificar entonces dos tipos de barreras que impiden que las personas con discapacidad se incorporen. Encontramos primero las barreras físicas, que son las barreras con las que usualmente nosotros asociamos el tema de inclusión. Hay que recordar que lo físico únicamente garantiza el acceso. Acceso e inclusión no son sinónimos. El acceso es únicamente físico. Si yo tengo acceso a una escuela como persona con discapacidad, significa que la infraestructura física está para que yo pueda ingresar. Pero la inclusión es mucho más complejo que eso y lo vamos a ver en un momento. Además de las barreras físicas, que son las más usuales en las que pensamos, también encontramos las barreras sociales, que son las más complejas de reducir. Y estas están relacionadas con comportamientos, actitudes o pensamientos que generan estigmas y estereotipos en torno a la discapacidad. Estas pueden verse reflejadas en los docentes y pueden, de manera directa o indirecta, impedir que las personas con discapacidad puedan participar en plenitud como cualquier otro estudiante. Ahora, con todo lo que hemos hablado, veamos entonces qué es la educación inclusiva. ¿Qué es específicamente? Ya lo adelantaban ustedes en el chat anteriormente y yo se los adelantaba un poco con lo que Gunther Dietz nos dice al respecto. Veamos qué no es inclusión. Yo creo que para entender lo que algo es muy útil primero entender lo que no es. También como la discapacidad ha atravesado por diferentes momentos históricos y ha sido entendida de diferentes maneras a través de la historia, también la inclusión ha sido abordada de formas distintas. Lo que teníamos pues al inicio con un modelo de presidencia era la exclusión. Podemos ver dentro del círculo naranja a las personas sin discapacidad en el sistema educativo, formando parte de la vida universitaria, del colegio, de la escuela, y fuera tenemos a las personas sordas, ciegas, con discapacidad intelectual, mental, motora, que no podían formar parte del sistema escolar. Eso es exclusión. Bueno, más adelante dijeron, bueno, ¿saben qué? Sí, vamos a permitirles que también se eduquen. Y aparece la segregación. La segregación es, bueno, vamos a tener escuelas para personas con discapacidad y escuelas para personas sin discapacidad. Bajo el discurso es que no los podemos tener juntos porque no tenemos la infraestructura, porque no tenemos a docentes preparados, porque aprenden diferente. Entonces, caemos en lo que Gunther Dietz decía. La segregación es el reflejo fidedigno del estereotipo o el mito del alumno normal. Tenemos escuelas normales, donde nadie es normal porque todos somos diversos, todos somos distintos, y escuelas para personas con discapacidad. Y ahí surgen las escuelas para ciegos, por ejemplo, o escuelas para personas con discapacidad intelectual o motora. Eso se llama segregación. Luego tenemos la integración, que es un intento cercano a la inclusión, pero no es inclusión. La integración dice, bueno, sí, no tengamos escuelas diferentes. No tengamos escuelas para personas con o sin discapacidad. Tengamos una misma escuela, pero dentro de la escuela creemos grupos para personas con discapacidad y grupos para personas sin discapacidad. Y esto de pronto pasa incluso en el aula, aunque no sea sistematizado. Si usted, por ejemplo, nosotros en la universidad, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de tener nuestro primer estudiante ciego que inició la carrera hace 4 años, ya está a punto de terminarla en la licenciatura en idiomas con especialidad en la enseñanza. Y pues
Un ejemplo de segregación hubiera sido todas las demás personas que no tienen discapacidad trabajen juntos, trabajen en equipos y yo voy a trabajar como profesor a solas con este estudiante ciego. No dejo que participe con los demás. Lo trato diferente. Todos los demás van a hacer esta evaluación dentro de mi misma aula, pero esta persona con discapacidad es la única del grupo que va a hacer algo diferente. Siempre la persona con discapacidad es la única del grupo que hace algo distinto a los demás. Eso nos suena a inclusión, pero todavía no es inclusión, es realmente integración. La inclusión es realmente un espacio donde la diversidad se celebra, donde lo normal es que no somos normales, que todos somos diferentes, que todos tengamos o no una discapacidad, tenemos necesidades distintas. Y en ese sentido, no puede existir un sistema que sea una talla para todos, como si fuera una camisa talla única que nos tiene que quedar a todos. No, se trata de pensar para la diversidad. Y pues así lo podemos ver acá en esta definición, que la educación inclusiva es una aproximación estratégica y continua, con énfasis en continua, porque la educación inclusiva no es una meta a la que se llega, sino que es un proceso continuo que puede ser permanente, porque como las características son individuales y van cambiando, pues también pues la educación inclusiva será un proceso permanente. Y lo que se busca es facilitar la participación de todos a través de fomentar la diversidad. Ahora, hemos aterrizado ya, después de hablar de educación inclusiva, de hablar de los modelos, cómo se ha percibido la discapacidad. Hemos hablado también sobre las barreras físicas y sociales que las personas pueden percibir. Y ahora hemos llegado a cómo esto se relaciona con el diseño universal para el aprendizaje. ¿Ok? Veamos. El diseño universal para el aprendizaje no nace necesariamente en la educación. En realidad, el diseño universal para el aprendizaje es un término que es acuñado de la arquitectura. La arquitectura tradicional es pensada de esta manera. Yo vengo y construyo una escuela. Construyo mi escuela y pues este es el acceso para llegar a las aulas. Esta es el diseño tradicional de pensar en arquitectura. El diseño tradicional arquitectónico, repito, el término diseño universal nace en la arquitectura. Nos dice, bueno, tú construye, el diseño tradicional dice, tú construye y si se necesita, luego haces una adaptación. Y aquí vemos un antes y un después del mismo espacio. Tú construye tu escuela, tú construye tu instituto y si se necesita, haces una rampa después. Y si se necesita, haces señalética en braille. Y si se necesita, haces esto. Pero primero lo hacemos y luego corregimos si es necesario. Ese es el diseño tradicional en arquitectura. Pero, pues, con la innovación, un grupo de arquitectos dijo, pues queremos ir en contra de este paradigma y ahora pensar en un diseño universal. La arquitectura entonces dijo, ya no construyamos para luego corregir, mejor construyamos desde el inicio pensando que los espacios sean accesibles para todos, que sean accesibles para personas de la tercera edad, personas con discapacidad motora, sensorial, intelectual o mental, como lo vemos acá. Este edificio, por ejemplo, el acceso, es un ejemplo de diseño universal arquitectónico. Desde que se construyó, está pensado para que pueda ser accesible para personas con o sin discapacidad, para que no necesitemos hacer este tipo de correcciones. Esto que hemos visto en arquitectura, estimados, no está muy alejado de lo que nos toca hacer a veces en el aula, cuando nosotros intentamos planificar con el estilo tradicional de enseñanza que vimos al inicio en el video, que piensa para la homogeneidad. El diseño universal para el aprendizaje nos dice que en lugar de
Cuando llego yo al aula, sorprenderme porque, híjole, no me había dado cuenta que tenía una persona ciega, no me había dado cuenta que tenía una persona con discapacidad motora y me toca cambiar toda mi clase y corregir mi clase, pues en lugar de hacer eso, deberíamos estar planificando desde el inicio para la diversidad. Desde que yo planifico mi clase, no debería estar pensando, todos van a hacer esta actividad y mi alumno ciego va a ser, el único que va a hacer la actividad diferente es mi alumno ciego. Todos van a hacer esta actividad y el único que va a hacer una actividad diferente va a ser mi alumno con discapacidad motora. Deberíamos en su lugar planificar para la diversidad desde el inicio, desde que estamos planeando nuestra clase, para reducir las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales de todos los del grupo, tengan o no una discapacidad notoria. Ahora, esto del diseño universal para el aprendizaje está basado en la neurociencia. La neurociencia que pues justamente estudia los comportamientos de nuestro cerebro cuando estamos haciendo diferentes actividades. Específicamente, el DUA se basa en estudios neurocientíficos que evidenciaron cómo se comporta el cerebro humano en estos contextos educativos. Bueno, no sé si ustedes ya lo sabían, pero nuestro cerebro tiene 3 áreas neuronales que se llaman redes. Y estas 3 redes son redes que se activan en contextos de aprendizaje. En este momento, por ejemplo, si ustedes están aprendiendo conmigo, se podrían activar 3 diferentes redes en su cerebro, 3 diferentes áreas que están conectadas entre sí. Vamos a ver entonces las redes afectivas, las redes estratégicas y las redes de reconocimiento y cómo están relacionadas con el TUA. Las redes de reconocimiento. Las redes de conocimiento son las redes neuronales que son responsables de recibir la nueva información, identificarla, clasificarla y almacenarla en nuestra memoria. Es decir, que en este momento que ustedes están viendo mi diapositiva, están viendo que yo he marcado palabras clave con un diferente contexto, que me están escuchando, que están tomando notas, todos estos canales que les están llegando de input a su cerebro, de entrada a su cerebro, forman parte de las redes de conocimiento y activan una área en su cerebro que les permite identificar esta información y clasificarla. Las redes estratégicas, que son otra parte de nuestro cerebro, nos ayudan a organizar nuestros pensamientos y expresar nuestras ideas. Claro, cuando estamos aprendiendo, no solamente necesito recibir información. Esa información que yo recibo, necesito clasificarla y necesito luego saber cómo expresar mis ideas sobre lo que he entendido. Y finalmente tenemos las redes afectivas, que son las que le dan sentido, le dan propósito a lo que estamos aprendiendo y como le dan propósito, me generan motivación. 3 áreas diferentes de mi cerebro que se activan para que yo pueda aprender. Una que recibe la información, otra que la organiza y la tercera que me dice por qué esto es importante para mí. Si no me parece importante, no me voy a motivar y no voy a aprender. Ahora, ¿cómo estas redes neuronales se relacionan con el diseño universal para el aprendizaje? Es importante recordar que nuestro cerebro es el encargado de que aprendamos. Y por eso la neurociencia es tan importante en la educación y poco leemos o poco nos hemos formado los educadores sobre neurociencia, cuando en realidad es lo que está a cargo de nuestro cerebro de procesar estos nuevos conocimientos para que los alumnos realmente puedan aprender tanto si tienen o no discapacidad. Ahora, el diseño universal para el aprendizaje relaciona estas 3 redes que acabamos de ver con 3 principios. El diseño universal para el aprendizaje, dijimos ya que es un modelo educativo que nos dice cuando planifiques, no debes planificar para la homogeneidad. Desde que planifiques, planifica para la diversidad, para que cuando tú vayas a tu aula no te toque hacer correcciones, sino que ya has planificado para la diversidad.
Y esto lo hacemos a través de 3 principios. El primero es el de múltiples medios de representación. El primer principio nos dice que los educadores debemos proporcionar múltiples medios de representación y esto está asociado a las redes neuronales que tienen que ver con la información que recibimos. Esto quiere decir que diferente a lo que hace la escuela tradicional, que nos da solo un canal en el que se llega la información, el DUA nos dice que debemos dar diferentes canales. Esto nosotros ya lo conocemos como inteligencias múltiples. Por ejemplo, si yo llego a mi aula y lo que yo llevo preparado para ese día es un documento, una fotocopia, una lectura para que mis estudiantes la puedan trabajar en el aula. Y yo llego ese día y me doy cuenta que tengo un estudiante con discapacidad visual en mi clase, lo que va a pasar es que ese estudiante no va a tener acceso a la información porque yo llevé un medio de representación que era un texto escrito. Claro, si el estudiante no lo puede ver, no tiene acceso a él. Ahora, que yo pudiera decir, bueno, pero tampoco puedo llevar todos los textos en braille todo el tiempo. Bueno, es cierto. Pero entonces deberíamos pensar que cuando llevemos nuestro material a la clase, los alumnos tengan acceso a él en diferentes formas. Si yo llevo el texto escrito, también puedo llevar la versión en audio del texto a través de un video que resuma la misma información. No necesita ser exactamente el mismo texto, pero un video que resuma los mismos puntos principales de la lectura que yo voy a tocar con mis estudiantes. Entonces, yo tengo ya ahí 2 medios para que el alumno pueda acceder a la información. Y pues si yo tengo un estudiante con discapacidad visual, no me va a sacar de mi eje porque yo ya llevaba 2 medios de representación. Y entonces les digo a los estudiantes, bueno chicos, vamos a ver este día el diseño universal para el aprendizaje. Para saber cuáles son los 3 principios, ustedes tienen 2 alternativas. Pueden hacer uso de esta lectura que les he traído o pueden ver este video. Y es el estudiante el que decide qué es lo que quiere hacer. Y eso es inclusión. Porque podremos tener estudiantes que no tienen discapacidad visual, pero que aún así prefieran ver el video que hacer la lectura. Pero esa es inclusión. Inclusión no es decir, bueno, todos van a hacer la lectura y solamente el que no puede ver, él va a escuchar el video. Pues eso no es, ¿verdad? No es inclusión, sino que es integración que veíamos antes. Esto es lo que hablábamos en este momento. Y luego llegamos al principio 2, los múltiples medios de implicación. Esto está relacionado con para qué se aprende. Y aquí nosotros lo que buscamos es que hay que activar las redes neuronales a cargo del interés y la motivación. Y esto lo que buscamos es no ser impositivos, dejar de pensar en esta educación única para todos y permitir que los estudiantes tengan la capacidad de elegir los medios en los que se quieren implicar y los medios en los que se quieren involucrar en el proceso educativo. Esto significa que yo puedo darle al estudiante la oportunidad incluso de decidir cómo quiere demostrarme que ha aprendido o que ha desarrollado las competencias que yo esperara que ellos desarrollaran para este curso. Es decir, el alumno elige a partir de tareas que yo diseño, pero no diseño una única tarea para todos. Ejemplo, si yo decido que estamos trabajando en este tema del diseño universal para el aprendizaje y yo quiero evaluar si ustedes han comprendido los principios que conforman a este modelo educativo, yo puedo decirles al final de mi sesión que como actividad para sondear su comprensión de la temática, voy a darles 3 opciones. Pueden escribir un ensayo que tenga que ver con el diseño universal para el aprendizaje y sus ideas principales. Pueden grabar un video en el que me cuenten qué entendieron sobre esto o
pueden participar en un foro de discusión que he habilitado. De las 3 maneras, yo estoy evaluando la misma competencia. No se trata de bajar el nivel a modo bueno, cada quien hace lo que quiere y entonces cómo mido la competencia. La misma competencia puede medirse de diferentes formas y yo les doy a ustedes las opciones y cada quien decide. Cada quien decide, bueno, yo me siento más cómoda escribiendo porque a mí se me da la redacción académica. Y otro dice, no, a mí escribir no me gusta, pero a mí se me da muy bien expresarme de forma oral. Otro dice, bueno, a mí me gusta más argumentar en los foros. Entonces, cada quien decide. Y volvemos al mismo ejemplo. Y en ese sentido, la persona con discapacidad no es la única que hace algo diferente, sino que todos tenemos la oportunidad de decidir cómo nos implicamos. Por último, tenemos los múltiples medios de acción y expresión, que en estos pues tenemos el cómo se aprende. Aquí lo que nosotros encontramos es que los hábitos de estudio que las personas con discapacidad o sin discapacidad puedan tener deben estar siendo autorregulados, eh, deben ser autorregulados, deben ser monitoreados por ellos mismos. Esto quiere decir que debemos dejar de lado esta concepción tradicional del docente que le dice al estudiante, vaya, como tú tienes una discapacidad, vos en mi clase vas a aprender de esta y esta manera, porque esta es una posición asistencialista y rehabilitadora. Yo que no tengo la discapacidad, te digo a ti cómo vas a aprender en mi clase. Acá lo que nos dice el principio 3 es que debemos acercarnos con los estudiantes y consultarles a ellos cuáles son las maneras, las mejores formas en las que ellos aprenden. Les preguntamos a ellos qué les funciona para aprender. ¿Les funciona hacer lectura del material antes de la clase? ¿Les funciona que hagamos preguntas al final? ¿Les funciona hacer cuestionarios? Nosotros con los estudiantes dialogamos y cada alumno propone qué es lo que más le funciona para una autorregulación cognitiva. Ahora, todo lo que hemos hablado de estos 3 principios, estimados y estimadas, habrán notado que a lo mejor puede hacernos ruido, porque como yo les decía, por eso inicié por ahí, todo esto que hemos hablado va en contra del modelo tradicional de la escuela. Va en contra de esta idea en el que todos debemos aprender igual, todos nos debemos vestir igual, todos nos debemos peinar igual, todos debemos pensar igual, todos debemos ser evaluados de la misma manera. Y entonces el diseño universal para el aprendizaje es algo totalmente diferente. La inclusión educativa es algo totalmente diferente. La inclusión educativa no parte de la caridad ni de la lástima. No parto en decir, tengo que adaptar mis actividades para el estudiante con discapacidad, porque pobrecito tiene que aprender también. Debemos adaptar nuestras actividades para todos, tengan o no tengan discapacidad. Debemos hacer un cambio profundo en esta idea tradicional de la educación que busca tener procesos homogéneos y lo que queremos es precisamente que a partir de estos hallazgos que nos han dado las neurociencias, que la neurociencia nos está diciendo, nuestro cerebro se activa en 3 áreas y para mantenerlo activo y para que se genere el aprendizaje, el docente debe hacer 3 cosas. Debe ofrecer múltiples medios de representación, debe ofrecer múltiples medios de implicación y debe ofrecer múltiples medios de acción para que sea el alumno el que tome el control de su aprendizaje y no tengamos una enseñanza que sea talla única para todos. El diseño universal para el aprendizaje, en ese sentido, lo que busca es reducir la barrera de exclusión y lo que busca es alejarnos de la integración, alejarnos de la idea de, voy a diseñar 2 clases. He escuchado docentes todavía decir, voy a diseñar 2 clases. Tengo que diseñar una clase para mis alumnos que no tienen discapacidad y una clase para los que sí la tienen. Esto es todavía pensar en integración. Los alumnos físicamente están en la misma aula, pero sistemáticamente los estamos separando en las actividades.
el diseño universal para el aprendizaje, nos dice que debemos valorar la diversidad y no neutralizarla. Entonces, deberíamos planificar nuestras clases desde el contenido hasta la evaluación con opciones para que sean los estudiantes los que autorregulen su proceso y puedan realmente ser reducidas estas barreras físicas y sociales. Hemos hablado principalmente porque el DUA es lo que principalmente regula el tema de las barreras sociales que tiene que ver con los educadores, porque pues las barreras físicas son un tema por sí mismo. Pero a nosotros como educadores, pues lo que nos interesa es justamente este tema. Este tema de educación inclusiva es un tema complejo y es un tema que vale la pena discutir. Yo realmente felicito a cada uno de ustedes por haberse conectado en esta noche, seguramente después de una jornada cansada de trabajo o de estudios. Y les felicito por estar en esta noche porque dice mucho de su interés de romper con este esquema tradicional de educación y empezar a generar ambientes de aprendizaje mucho más inclusivos. Como les comentaba Nancy, dentro de este nuevo programa de maestría, nosotros hemos incluido el tema de educación inclusiva porque nosotros consideramos que es un tema que ya no puede seguirse dilatando. Es un tema que debemos empezar a incluir con todos nuestros docentes que empecemos a formar de ahora en adelante. Ahí en el chat, Raquel preguntaba si la presentación se iba a compartir. Y sí, de hecho, yo personalmente me siento muy apasionada sobre este tema de inclusión de las personas con discapacidad. El tiempo en esta noche es relativamente corto y pudimos tener algunos pincelazos del tema del diseño universal para el aprendizaje. Pero de verdad que me siento tan apasionada por este tema que a mí me gusta mucho compartir las presentaciones al final de estos espacios de formación. Por ahí les he dejado el código QR para que ustedes puedan escanearlo con sus celulares y puedan descargar la presentación directamente. Si por algún motivo tienen alguna dificultad para descargarlo, pues nos lo pueden hacer saber en el chat y pues luego podemos encontrar la manera de hacerle llegar esta presentación. Estimados, pues hemos llegado al final de esto. Pues antes de cerrar, quisiera abrir un espacio para preguntas y conocer si tienen alguna duda o comentario de algo que no hayamos abordado durante esta hora que quisieran consultar sobre el diseño universal para el aprendizaje. Muchas gracias, María. Eh, Muy bien, Raquel nos pregunta sobre los costos de la maestría. Por ahí van a hacerle llegar la información a todos en el chat. Igual, si ustedes conocen a alguien interesado, en el chat les van a hacer llegar la información del nuevo programa. Muchas gracias, Berta, también por, por el comentario. Muy bien, gracias, Tamar. Yasmin nos hace una pregunta y dice, ¿cree que el diseño universal para el aprendizaje sirva en el área de lengua de señas? Sí, de hecho, el diseño universal para el aprendizaje es un modelo que se aplica en todas las áreas que tienen que ver con el ámbito educativo. Esto incluye desde temas tan complejos como la enseñanza de matemáticas, historia, idiomas, en este caso lenguaje de señas. Es decir, es un modelo educativo que busca romper con esta idea tradicional de educación en el que, en el que crecimos todos nosotros, en el que crecimos todos, en el que hay un sistema de evaluación único y todos tomamos el mismo examen y todos somos medidos con la misma vara, independientemente de nuestras diferencias individuales. Así que es un modelo que puede aplicarse para cualquier contexto educativo. Muy bien. Carlos Tamayo nos dice cómo aplica la inclusión en la educación virtual y a distancia. Es muy buena pregunta, Carlos, por todo el contexto de la virtualidad que estamos viviendo actualmente. Una de las personas, uno de los grupos que ha sido más afectado con el tema de la pandemia y la educación virtual han sido precisamente las personas con discapacidad, porque ante la emergencia de pasar nuestras clases presenciales a la virtualidad,
muy pocos educadores se tomaron el tiempo de pensar cómo esta información iba a llegar a sus estudiantes que no tenían discapacidad. Hemos tenido nosotros en la universidad casos admirables de profesores que han trabajado con estudiantes con discapacidad visual, motora o intelectual, que han sabido llevar el tema de la virtualidad a través del DUA. Es decir, hay diferentes medios de representación. El docente comparte los materiales de lo que se va a cubrir en enseñanza virtual esa semana, pero no únicamente manda la presentación o el PDF, sino que manda diferentes materiales. Manda juegos interactivos, manda videos, manda un PDF, manda una presentación con el mismo contenido y el estudiante decide, puede ver los diferentes materiales y tener acceso incluso si tiene una discapacidad. Lo mismo con el tema de la evaluación. El docente brinda a los estudiantes la posibilidad de demostrar que han aprendido a través de diferentes medios y esto perfectamente puede llevarse a través de la virtualidad. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias a los comentarios de todos. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. Les vuelvo a dejar. Estoy trabajando, dice, en un proyecto en un call center para recibir videollamadas para las personas sordas. Sí, claro. De hecho, incluso en el ambiente laboral se puede perfectamente trabajar el tema de inclusión. Hay protocolos que se siguen incluso en videollamadas para personas sordas. Jasbeth, voy a dejar mi correo en el chat por si me quiere escribir un correíto con su duda y yo le puedo compartir el material del protocolo que se puede seguir con personas sordas en videollamadas, con gusto. Muchas gracias a todos. Es que para descargar esa presentación Bien, si ya no tenemos más consultas o alguna otra opinión, no nos queda más que agradecerle, Mónica, por esta presentación tan interesante, esta información que sin duda nos ayuda a crecer laboralmente y personalmente. Así es que pues nos despedimos. Muchas gracias a todos por su participación, por su tiempo y esperamos nos encontremos en una nueva o similar actividad en el futuro. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches.